Nunca pensé que una tormenta cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, el cansancio me pesaba en los hombros mientras conducía de regreso a casa. Eran casi las 11 y mi cuerpo pedía descanso después de un turno interminable en el taller mecánico. La lluvia golpeaba el parabrisas en un ritmo constante y los limpiadores se movían incansables de un lado a otro, dejando un breve respiro de visibilidad antes de que otra cortina de agua oscureciera todo de nuevo. Las calles estaban vacías, la autopista ya había quedado atrás y solo quedaba ese tramo silencioso que conectaba con mi barrio. No debería haber sido un camino diferente a cualquier otro, pero esa noche todo se sintió extraño. Parpadeé varias veces, luchando contra el sueño. Mi mente iba y venía entre la carretera y el deseo de cerrar los ojos solo por un segundo. Pero justo cuando estaba a punto de detenerme para despejarme, ocurrió. Un relámpago cayó del cielo con una violencia brutal. El destello fue tan intenso que me cegó por un momento. Y el sonido, no hubo sonido. Ningún trueno, ninguna vibración en el aire. Solo un silencio absoluto que me estrujó el pecho. Por un instante, la noche se volvió blanca. El rayo impactó contra un transformador eléctrico y una lluvia de chispas explotó en todas direcciones. Algunas rebotaron en el parabrisas con un sonido metálico seco. El olor a ozono llenó el auto. El impacto fue tan cercano que pude sentir la electricidad recorriéndome la piel, erizándome el vello de los brazos. Un escalofrío me atravesó como si la tormenta me hubiese alcanzado. Mis manos se aferraron al volante mientras mis pies instintivamente pisaban el freno. El auto derrapó unos metros sobre el asfalto mojado antes de detenerse en seco. Mi corazón golpeaba dentro de mi pecho. Respiré hondo. 1, 2 veces, intentando convencerme de que todo estaba bien, que solo había sido un relámpago, un accidente más de la tormenta. Pero entonces noté algo que no tenía sentido. No hubo trueno, nada, ni siquiera un eco distante, solo el silencio denso y real, como si el mundo hubiese sido puesto en pausa. Algo no estaba bien, algo en esa noche se sentía diferente. Me quedé quieto, con las manos aún crispadas sobre el volante, esperando a que el trueno finalmente rompiera ese silencio anormal. Pero nunca llegó, y en ese momento lo supe. Esa tormenta no era como las demás. No tenía idea de lo que me esperaba unos metros más adelante, pero lo que vi después me hizo desear nunca haber salido de casa esa noche. El silencio no era normal, un relámpago sin trueno, un destello sin eco. Algo en el aire se sentía pesado, como si la misma tormenta contuviera la respiración. Tomé el volante con fuerza y traté de sacudirme esa sensación extraña. Tenía que llegar a casa cuanto antes. Volví a conducir, esta vez más lento, con los nervios a flor de piel. La lluvia había bajado un poco su intensidad, pero el asfalto seguía resbaladizo. Los faros del auto iluminaban la carretera vacía frente a mí, reflejándose en los charcos que cubrían el camino. Fue entonces cuando lo vi. A la derecha de la carretera, justo donde el asfalto se encontraba con la maleza, había una silueta oscura de pie, inmóvil bajo la lluvia. Mi corazón se detuvo por un instante. Era un hombre, eso estaba claro. Vestía un abrigo negro largo que le llegaba hasta las rodillas, empapado por la tormenta. Sobre su cabeza, un sombrero de ala ancha ocultaba completamente su rostro. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, de pie. El miedo me golpeó de golpe, como una corriente helada recorriéndome la espalda. No era normal. Cualquier persona en su sano juicio habría buscado refugio en algún sitio, habría caminado con prisa para alejarse del frío. Pero él no caminaba, no miraba hacia los lados, no hacía nada. Con cada metro que me acercaba, la sensación de inquietud crecía en mi pecho. Algo en él me provocaba un rechazo visceral. No quería mirarlo, pero tampoco podía evitarlo. Cuando pasé a su lado, sostuve el volante con fuerza.
Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. No giró la cabeza, no se movió, pero lo sentí. Sentí su presencia como un peso denso en el aire, como si sus ojos estuvieran fijos en mí, incluso sin haber visto su rostro. Me obligué a seguir conduciendo, con los dientes apretados. No quería mirarlo por el espejo retrovisor, pero lo hice, y ahí estaba. Ya no estaba inmóvil. Había girado la cabeza. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero su postura había cambiado. Estaba mirándome. Lo supe. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Tragué saliva con dificultad. Algo dentro de mí gritaba que acelerara, que me alejara de ahí. Pero lo peor de todo fue que, por más rápido que quisiera escapar, sabía que aún no me había deshecho de él. El miedo no se disipó. Aceleré, tratando de calmarme, tratando de convencerme de que solo había sido una coincidencia, una paranoia absurda provocada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que no era así. La lluvia caía más despacio ahora, y el camino comenzó a resultarme familiar. Mi barrio ya casi estaba en casa. La sensación de alivio intentó abrirse paso en mi pecho, pero fue entonces cuando lo vi. Mis manos se congelaron sobre el volante. Allí, al final de la calle, bajo la tenue luz de un poste, estaba el hombre de negro. No podía ser, era imposible. Lo había visto en la carretera, lo había dejado atrás a varios kilómetros de distancia. Yo iba en auto, él estaba a pie, pero ahí estaba, de pie, inmóvil, exactamente igual que antes, observándome. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No podía respirar. No era posible. No tenía sentido, pero estaba pasando. Me obligué a mirar otra vez, esperando que fuera una ilusión óptica, un malentendido de las sombras proyectadas por la lluvia. Pero no lo era. El hombre de negro seguía allí. Mi pie presionó el acelerador casi sin darme cuenta. Necesitaba entrar en casa. Necesitaba alejarme de él. El motor rugió con fuerza cuando me metí en la cochera. Cerré la puerta del auto de un golpe y salí corriendo hacia la entrada. Mis manos temblaban cuando metí la llave en la cerradura. Sentía la piel erizada, la nuca ardiendo. No quería mirar atrás. Sabía que si lo hacía, lo vería aún más cerca. Finalmente, la llave giró y entré de un tirón, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Respiré hondo. 1, 2, 3 segundos. Intenté recuperar la calma, pero sabía que algo estaba mal. Ese hombre había llegado antes que yo. No era normal. No era posible. Apreté los párpados, luchando contra el pánico. No podía quedarme ahí parado como un niño asustado. Con pasos inseguros me acerqué a la ventana. Moví apenas la cortina. Y en la calle no había nadie. Nada. Solo la luz temblorosa del poste y el reflejo de la lluvia en el asfalto. Pero en el fondo, algo me decía que aquel hombre no se había ido. No de verdad. No todavía. El silencio dentro de la casa me pareció irreal. El único sonido era el tic-tac del reloj en la cocina, marcando cada segundo con una precisión inquietante. Ni siquiera la lluvia golpeaba con la misma intensidad. Me quedé junto a la puerta, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Intentaba convencerme de que estaba a salvo, de que todo había sido una confusión. Pero algo en mi interior se resistía a creerlo. Dejé las llaves sobre la mesa y caminé por la sala, escaneando cada rincón como si esperara encontrar algo fuera de lugar. No había nadie. No había nada extraño, pero la casa se sentía diferente. El aire era más pesado, como si cada sombra, cada rincón, estuviera cargado con algo que no podía ver, pero sí sentir. Fui hasta la cocina y abrí el refrigerador, más por costumbre que por hambre. La luz amarillenta iluminó las paredes frías, proyectando sombras en la encimera. Me apoyé en el mueble y dejé escapar un suspiro. Solo estaba paranoico. Eso tenía que ser. Miré la hora en el microondas. 11:43 de la noche.
Decidí subir a darme un baño. Quizás el agua caliente me ayudaría a despejar la cabeza. Pero entonces, justo cuando me di la vuelta, lo escuché, un crujido. Mi cuerpo entero se tensó. El sonido venía de la sala. Contuve la respiración, con la sangre golpeando mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía moverme. Mi mente trató de encontrar una explicación racional. La madera del piso se expande con la humedad. Las casas viejas crujen, pero número. Ese sonido no era aleatorio. Era el sonido de un paso. La garganta me ardió. Quería hablar, preguntar si había alguien ahí. Pero el miedo me había quitado la voz. Mis pies se movieron solos, subí las escaleras tan rápido como pude y cerré la puerta de mi habitación de un golpe. Mi corazón latía desbocado. Busqué mi celular en el bolsillo, con las manos temblando. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera. Pero entonces, justo cuando desbloqueé la pantalla, una sombra se movió frente a la ventana. Mi piel se erizó. Mi casa no tenía balcón. No había forma de que alguien estuviera ahí. Y sin embargo, había algo afuera, algo que no debería ser posible. Mi respiración se detuvo. Había alguien o algo fuera de mi ventana. No podía moverme. Mis dedos seguían aferrados al celular, pero mi cuerpo estaba paralizado. La lógica me decía que era imposible. Mi cuarto estaba en el segundo piso. No había árboles ni estructuras cercanas donde alguien pudiera sostenerse, pero la sombra se movía. No fue un destello, no fue un reflejo de la lluvia. Era algo real. Un impulso irracional me hizo retroceder lentamente. Cada paso hacia atrás parecía durar una eternidad. No quería hacer ruido. No quería llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero entonces la sombra se detuvo y con un movimiento lento y aterrador se giró hacia mí. No lo pensé, me tiré al suelo, escondiéndome tras la cama, respirando entrecortado. Mi mente no encontraba una explicación. No podía ser el viento, no podía ser mi imaginación. Había visto claramente algo moverse frente a la ventana. Intenté calmarme, cerrar los ojos por un segundo, pero un golpe sordo resonó contra el vidrio. Un impacto seco, como si algo estuviera llamando, como si quisiera que mirara. Mi piel se cubrió de un sudor frío. No podía seguir así, tenía que hacer algo. Con las manos aún temblorosas, deslicé el celular por el suelo y marqué rápidamente el número de la policía. Llevé el teléfono a mi oído. Cada segundo de espera era una tortura. Un tono, 2 tonos, 3 tonos, y entonces la operadora contestó. Emergencias, ¿cuál es su situación? Tragué saliva, mi voz apenas un susurro. Hay alguien afuera de mi casa, en mi ventana. Estoy en el segundo piso. No hay forma de que pueda estar ahí. Hubo un silencio breve, y luego la operadora habló con voz firme. Una patrulla está en camino. Manténgase dentro de su habitación y no haga ruido. Asentí sin darme cuenta, aunque sabía que no podía verme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírse a través del teléfono. Intenté respirar hondo. Solo tenía que esperar unos minutos. Pero entonces, el golpe en la ventana se repitió. Más fuerte, más insistente. Mi mano se tensó alrededor del celular. No estaba solo en la casa. Y algo, fuera de toda lógica, quería entrar. El aire en la habitación se sentía espeso, como si el miedo hubiera tomado forma y estuviera presionando contra mi pecho. Apreté el celular contra mi oído, escuchando la voz de la operadora en la línea. La patrulla ya fue enviada. No cuelgue, manténgase en un lugar seguro. Pero ¿qué era un lugar seguro cuando algo estaba afuera de mi ventana en el segundo piso? No podía quedarme ahí. No quería seguir sintiéndome como una presa atrapada. El golpe en el vidrio se repitió, más fuerte, más insistente. Cerré los ojos, apretando los dientes. No podía mirarlo.
Algo en lo más profundo de mi instinto me decía que si veía lo que estaba al otro lado del cristal, algo malo iba a pasar. Mi mano sudaba alrededor del celular. «Señor, ¿sigue ahí?». La operadora sonaba tensa. Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Sí, sí», susurré, sintiendo mi voz quebrarse. No quería hablar demasiado fuerte. «Los oficiales están a menos de 5 minutos. No cuelgue. Mantenga la calma. Mantener la calma». ¿Cómo podía hacer eso? El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía más lejano ahora. Solo podía escuchar el golpeteo insistente contra la ventana. Pero entonces el sonido cambió. Ya no era un golpe, era un rasguño. Algo deslizaba sus uñas o dedos por el cristal, lenta y deliberadamente. Mi estómago se contrajo. Era un sonido repulsivo, como si alguien estuviera escribiendo sobre una pizarra con las uñas. El celular temblaba en mi mano. Está arañando la ventana», susurré, sintiéndome ridículo por decirlo en voz alta. La operadora guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta, porque significaba que ella tampoco sabía qué decirme. Me acurruqué en la esquina de la habitación, sintiéndome como un niño asustado. Mis ojos estaban fijos en la puerta, como si en cualquier momento algo pudiera cruzarla desde la oscuridad. Los minutos pasaban como horas. Escuché sirenas a lo lejos, la patrulla, la salvación, pero entonces el rasguño se detuvo. Mi corazón latía con fuerza. No era normal, no había pasos alejándose, no había un sonido que indicara que lo que fuera que estaba ahí se había ido. Solo silencio. Y eso me asustó aún más. Un fuerte golpe en la puerta de entrada me hizo dar un respingo. Era la policía. Me puse de pie de golpe, corriendo hacia la escalera. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, pero justo cuando estaba a punto de bajar, algo crujió en la sala de estar. Algo dentro de la casa. El sonido en la sala de estar hizo que mi sangre se congelara. Los oficiales ya estaban en la puerta principal, golpeando con fuerza. Podía escucharlos llamándome, pero algo más estaba dentro de la casa. Mi garganta se cerró. No podía ignorarlo. No podía bajar. No podía salir. Porque si lo hacía, me encontraría con lo que fuera que había crujido en la oscuridad. Me quedé paralizado en lo alto de la escalera, mi cuerpo temblando de manera incontrolable. Todo mi ser me gritaba que no diera un paso más. Pero entonces, el ruido en la sala de estar volvió a sonar. Más fuerte, más cerca. Era como si alguien estuviera caminando lentamente por el piso de madera, arrastrando los pies. Los golpes en la puerta de los oficiales se intensificaron. «Señor, abra la puerta. Somos la policía». Quería correr, quería abrirles, pero había algo entre ellos y yo. Algo que estaba esperándome. Mis piernas finalmente reaccionaron. Bajé de un salto los últimos escalones y corrí sin mirar hacia la sala de estar. No quería saber lo que estaba ahí, no quería verlo, solo quería salir. Mis manos torpes lucharon con la cerradura. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. La luz roja y azul de las sirenas iluminó el interior de mi casa. Y allí, parado en la oscuridad del jardín, estaba él, el hombre del abrigo negro, bajo la lluvia, inmóvil, esperándome. Uno de los oficiales sacó su arma. «Señor, levante las manos». Pero el hombre no reaccionó, no habló, no se movió, solo se quedó ahí, viéndome, como si todo esto hubiera sido un juego para él. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza, pero el hombre de negro seguía ahí, inmóvil, como si nada pudiera afectarlo. El oficial avanzó con cautela, la mano firme en su arma. «Última advertencia, levante las manos y tírese al suelo». El hombre no reaccionó de inmediato, pero entonces, con un movimiento lento, casi calculado, levantó las manos. Mi estómago se encogió.
Era la primera vez que lo veía hacer algo distinto a estar quieto. Uno de los policías corrió hacia él con las esposas listas. En un instante lo tenían sometido en el suelo, con la cara contra el pavimento mojado. Pero él no opuso resistencia, no luchó, no dijo una palabra, nada. Solo dejó que lo esposaran. Yo seguía de pie en la entrada de mi casa, temblando. Las luces de la patrulla reflejaban sombras distorsionadas en la calle mojada. Un oficial se acercó a mí. ¿Está bien? Intenté hablar, pero mi boca estaba seca. Solo pude asentir. Miré hacia la patrulla, donde los oficiales empujaban al hombre dentro del asiento trasero. Su abrigo goteaba, dejando un rastro oscuro en el asfalto. Parecía un simple arresto, como si todo estuviera por terminar. Pero entonces, justo antes de que cerraran la puerta de la patrulla, el hombre giró lentamente la cabeza y me miró. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Su rostro seguía oculto bajo el ala del sombrero. Pero entonces vi algo que me dejó sin aliento. Sonrió. Apenas una mueca, un gesto diminuto, pero lo suficiente para erizarme la piel. No era una sonrisa burlona, no era una sonrisa de miedo, era una sonrisa de satisfacción, como si hubiera logrado lo que quería, como si esto no hubiera sido el final, sino solo el principio. La puerta de la patrulla se cerró de golpe y el coche arrancó lentamente. Lo vi alejarse en la oscuridad, pero el terror dentro de mí no desapareció. No sentí alivio, no sentí que todo había terminado, porque en el fondo sabía que no estaba a salvo. La patrulla desapareció en la oscuridad de la calle, pero el miedo no se fue con ella. Me quedé en la entrada de mi casa, con la lluvia empapando mi ropa, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba, aunque ya no hacía frío. Un oficial se me acercó. ¿Quiere que revisemos la casa? Asentí rápidamente. No quería entrar solo. Uno de ellos sacó una linterna y avanzó con precaución, mientras el otro lo cubría con la mano en su arma. Yo lo seguí de cerca. Cada paso dentro de la casa se sentía más denso, más pesado. Era como si aún hubiera algo aquí. Uno de los oficiales encendió las luces. Todo estaba exactamente igual que antes. No había señales de entrada forzada, ninguna puerta rota, ninguna ventana abierta, nada. Revisaron la sala, la cocina, los cuartos, el baño, pero no encontraron a nadie. No hay indicios de que alguien más haya estado aquí, dijo uno de los policías, con el ceño fruncido. Pero yo sabía lo que había escuchado. Sabía que había alguien dentro de la casa antes de que abriera la puerta, y las sombras en la ventana y los golpes en el vidrio. Nada de esto tenía sentido. El oficial tomó nota en su libreta. El hombre que arrestamos no llevaba armas, ni herramientas, ni nada sospechoso. No encontramos identificación en él. Fruncí el ceño. ¿Nada? El policía negó con la cabeza. Nada. Es como si no existiera. Mi piel se erizó. No pude evitar recordar la forma en que el hombre me había mirado antes de irse. La forma en que había sonreído, como si hubiera estado esperando esto. Uno de los oficiales guardó su libreta y me miró con seriedad. Vamos a investigar más sobre él. Pero si nota algo extraño, si vuelve a ver a alguien merodeando por aquí, llámenos de inmediato. Asentí, aunque en mi interior sabía que la policía no podría ayudarme, porque lo que había sucedido no tenía explicación. Ellos podían archivarlo como el caso de un intruso. Pero yo sabía la verdad. Ese hombre no era alguien normal. Y la peor parte era que sabía que esto no había terminado. Esa noche, incluso después de que los policías se marcharon y la casa quedó en completo silencio, sabía que no iba a poder dormir. Encendí todas las luces, verifiqué las cerraduras 3 veces, pero nada de eso cambiaba la sensación de que aún había algo acechándome. Me senté en el sofá con la vista fija en la ventana. El vidrio seguía empañado por la humedad de la tormenta. Podía ver mi propio reflejo, pero en el fondo
Sentía que no estaba solo. Mi mente seguía reproduciendo cada detalle de lo que había sucedido. El relámpago sin trueno, la figura en la carretera, su mirada siguiéndome, su presencia en mi calle antes de que yo llegara, los golpes en la ventana, el sonido de algo moviéndose dentro de la casa y, sobre todo, su sonrisa. Apreté los puños. Nada tenía sentido. No era lógico. ¿Cómo pudo llegar tan rápido a mi barrio? ¿Cómo se quedó allí parado, sin moverse bajo la tormenta? ¿Cómo sabía dónde vivía? Mi piel se erizó. La patrulla se lo había llevado, pero ¿realmente estaba encerrado en alguna celda en este momento? Miré la hora en el reloj de la pared, las 3:27 de la mañana. Decidí que no tenía caso intentar dormir. Tal vez si me mantenía despierto, si me distraía, podría sacarlo de mi cabeza. Pero justo cuando me puse de pie, un trueno retumbó en el cielo, rápido, violento, como una explosión. Salté del susto. La tormenta había regresado. La lluvia golpeó el techo y las ventanas. El viento aulló entre las rendijas de la casa. Mi corazón se aceleró. No quería mirar, pero mis ojos se fueron lentamente hacia la calle. La luz del poste parpadeó. El mismo poste. El mismo lugar donde él había estado parado la última vez. Mi pecho se comprimió. No podía respirar. La luz parpadeó de nuevo y en ese instante lo vi. Estaba ahí, exactamente donde había estado antes. El abrigo negro, el sombrero cubriendo su rostro, inmóvil. Mi garganta se secó. La patrulla se lo había llevado. Yo lo vi, pero ahí estaba, de pie, mirándome, esperándome. El terror me paralizó. Sentí un impulso desesperado de correr, de salir de ahí, pero no lo hice. No podía moverme. Lo único que pude hacer fue mirarlo y esperar que no se moviera, que no diera un solo paso hacia mí. La luz del poste parpadeó otra vez y en ese breve instante de oscuridad desapareció. Me quedé helado. No lo vi caminar, no lo vi irse, simplemente ya no estaba. Y en ese momento entendí algo. Nunca se había ido. Desde el momento en que lo vi en la carretera, desde el instante en que sus ojos se fijaron en mí, sabía que no me dejaría en paz. Y ahora, cada vez que llueve, cada vez que el cielo se ilumina con un relámpago, cada vez que un trueno suena sin eco, sé que él está ahí afuera, observándome, esperando, y tarde o temprano volverá